vamos a hablar ahora del periodo clásico de la lengua y la cultura griegas. Se llama periodo clásico no precisamente no precisamente en aquel momento por los propios griegos, sino que es, por supuesto, una delimitación historiográfica posterior, ¿sí? Básicamente este es el periodo en el cual surge la hegemonía ateniense, ¿sí? Y que justamente aparece el dialecto ático como modelo de prosa, por lo cual ese dialecto ático como modelo de prosa pasó a ser el griego clásico que se estudia generalmente en las universidades. Entonces, el periodo clásico comienza en el año 480, ¿sí? Antes de Cristo. Hay básicamente dos fenómenos, ¿sí? que son fundamentales en este periodo, que son el de las guerras médicas, ¿sí? La primera guerra médica termina con la batalla de Maratón, ¿sí? En el año 490 a.C., y 10 años después, en el año 480, Temístocles, ¿sí? Junto con la flota de ciudades griegas aliadas, derrotan a los persas, ¿sí? El evento de Salamina, la batalla de Salamina en particular, decide el destino de la guerra contra los persas, el triunfo de los griegos que logran expulsar al invasor aqueménida y también posibilita la supremacía ateniense, ¿sí? Entonces esa supremacía se da justamente gracias a la invasión persa, porque los persas en el siglo anterior habían desplazado especialmente a los sabios de habla jónica, por lo cual se trasladaron estos a Atenas y a otras colonias, y eso decidió también que el auge cultural que tuvo Atenas por aquel momento, ¿sí? Y por otro lado, la victoria comandada por el general Temístocles, que lógicamente le daba a los atenienses un prestigio importante entre las otras ciudades griegas. A partir de ahí comenzaría entonces, con la supremacía ateniense, comienza a desarrollarse cierto expansionismo, ¿sí? Que tiene Atenas, ¿sí? Sobre las otras ciudades, básicamente imponiendo determinado régimen democrático, imponiendo determinados controles sobre las otras ciudades, ¿sí? Todo eso dio lugar a la conformación de la famosa Liga de Delos, ¿sí? Era una liga de ciudades comandada por Atenas y por otras ciudades que servían como satélites, digamos así, a Atenas. Por supuesto, esa supremacía iba a ser cuestionada, ¿sí? Desde otra de las grandes ciudades griegas, ¿sí? Y que al mismo tiempo fue modelo de cultura, incluso para algunos atenienses, como Jenofonte, ¿sí? Que es la ciudad de Esparta. ¿Sí? En Esparta el sistema de gobierno siempre es contrapuesto al sistema de Atenas, ¿sí? Mientras que en Atenas había una democracia comandada por ciudadanos con diversas instituciones, en Esparta había una diarquía que estaba también conformada por ciudadanos espartanos, ¿sí? Que eran minoría y que estaban absolutamente militarizados, ¿sí? Es por eso que la educación espartana en aquel momento era alabada, ¿sí? Incluso, como ya digo, por los atenienses. Entonces comienza lo que se conoce como la Liga las guerras del Peloponeso, ¿sí? Más o menos a partir del año 435 a.C. comienzan determinadas hostilidades, sobre todo en la ciudad de Corinto, que era aliada de Esparta, y algunas colonias del sur de Italia, ¿sí? Atenas al mismo tiempo fue asolada por la
peste, a partir más o menos del año 430 a.C., peste en la que muere, por ejemplo, Pericles, un importante orador y político ateniense, y se firma un tratado de paz entre Atenas y Esparta, y entre lo que es la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Hay un breve periodo inestable, periodo de paz entre los años 421 y 414 a.C., hasta que finalmente se reanudan las hostilidades, ¿sí? Sobre todo causadas por una expedición a Sicilia comandada por Alcibíades, que bueno, hubo ahí una serie de desastres, y finalmente sucede que la Segunda Guerra del Peloponeso tiene una victoria espartana en el año 404 a.C. Lo que los historiadores generalmente dicen es que eso digamos, había hecho debilitar a Grecia por completo, ¿sí? Por lo menos a las ciudades-estado que en ese momento tenían cierta supremacía, ¿sí? Esparta, a pesar de que tuvo una victoria, ¿sí? Que había impuesto su forma de gobierno sobre el ateniense, fue una hegemonía que duró muy poquito, ¿sí? Hubo un periodo en el cual Esparta dominó, pero después surgió la ciudad de Tebas, ¿sí? Que Tebas, recuerden que es siempre rival de Atenas. Incluso la tragedia muestra un poco esa rivalidad entre Tebas y Atenas. Sobre todo Atenas, a través de la tragedia, logra poner a Tebas como contraejemplo de lo que debería ser una ciudad bien gobernada, democrática. Así que entonces dijimos que había un breve periodo de hegemonía espartana, luego una pequeña hegemonía tebana, conducida sobre todo por dos personajes que son Pelópidas y Epaminondas. Y bueno, cuando mueren los dos finalmente en sucesivas batallas, surge el personaje de Filipo II, ¿sí? Que había aprendido, según se dice, había aprendido en cautiverio las tácticas militares de los tebanos y había logrado imponerse por toda Grecia, ¿sí? Y tal es así que Filipo después, una vez muerto, en aproximadamente el año 336 a.C., le cede el trono a su hijo Alejandro III, conocido como el Magno, ¿sí? Y es allí cuando Alejandro Magno comienza su gran expedición, ¿sí? No solo para asegurar la hegemonía macedónica, ¿sí? Sobre las ciudades griegas, de las cuales podemos decir que la única zona que quedó digamos al margen de esa dominación fue la región de Épiro, situada al noroeste. No solo entonces para asegurar esa hegemonía, sino también para luchar contra el imperio persa, hasta el punto que todos los territorios que eran del imperio aquemenida los terminó adquiriendo Alejandro Magno, ¿sí? Primero fue la zona de Egipto, ¿sí? Y después avanzó hasta la capital, ¿sí? Hasta Persépolis, Susa, y finalmente llegó hasta casi los márgenes del río Indo, ¿sí? Con lo cual eso permitió lo que se llama la expansión del helenismo, ¿sí? Es decir, la expansión de la lengua y la cultura griegas. Es entonces ahí cuando el dialecto ático, que había mantenido esa hegemonía durante todo el siglo V a.C., ¿sí? Comienza a ser reemplazado por una forma, lo que se conoce como una forma común de griego, un nuevo estándar, que es la koiné, ¿sí? La lengua koiné, que es justamente en griego clásico, koiné significa común, la lengua común, ¿sí? Y ese es el nuevo estándar literario que se reproduce sobre todo en la prosa, porque en la poesía continúan usándose los dialectos literarios que ya mencionamos. Y también un fenómeno curioso es que empieza este griego koiné, también se hace presente en las inscripciones, ¿sí?
Entonces el periodo clásico es un periodo bastante turbulento, pero que de alguna forma termina determinando el estado de la lengua griega al día de hoy, ¿sí? Porque surge un dialecto estándar, ¿sí? Un dialecto literario estándar para todas las zonas de influencia griega y al mismo tiempo, eh, ¿sí? Los dialectos hablados continúan desarrollándose, con lo cual ya podemos decir que es como el germen de una situación de diglosia, ¿sí? Una lengua culta y una lengua popular. Eso se va a mantener durante toda la historia de la lengua griega. Ya vimos que en el periodo arcaico ocurrió algo muy similar con los dialectos literarios. Entonces el periodo clásico culmina con, en el año, sí, esto es historiografía, culmina en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno. Entonces, como dijimos, es un periodo de expansión del helenismo, ¿sí? Donde hay sucesivas hegemonías de las distintas regiones y la aparición en la literatura es fundamental porque aparece en la tragedia, la comedia, ¿sí? Eh, ya en su auge podemos decir, ¿sí? sobre todo los grandes exponentes que son Esquilo, Sófocles, Eurípides, las comedias de Aristófanes, así como también la prosa filosófica, ¿sí? El género dialógico que aparece con Platón, ¿sí? Y después, bueno, los tratados de Aristóteles ya escritos en koiné, ¿sí? Y también, bueno, por supuesto se desarrolla la sofística y la retórica que tienen su origen en el sur de Italia, ¿sí? Con Gorgias, Protágoras y todo el movimiento sofístico que también dio a la prosa ática un prestigio admitido por todo el mundo griego. Así pues, eso sería más o menos, a grandes rasgos, el periodo clásico de la lengua griega, periodo por demás importante.